No siempre comemos para nutrirnos o porque tengamos hambre. A veces comemos para darnos un gusto, para sentir placer, para relajarnos cuando estamos cansados, para sentirnos acompañados o simplemente porque el día fue demasiado. Y ahí es donde la comida puede volverse una forma rápida de llenar vacíos que no siempre sabemos nombrar. De eso vamos a hablar hoy, el hambre emocional, cuando no necesariamente es el estómago el que tiene hambre. Hábitos Inteligentes es el espacio que te brindará las herramientas a crear un estilo de vida saludable, que sea factible, realista y sostenible. Mi nombre es Grace Ibarra y soy nutrióloga y te acompañaré en este proceso. Elige inteligente. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más del podcast de Hábitos Inteligentes. Yo soy Grace Ibarra, tu nutrióloga. Hoy quiero hablar de un tema que me gusta mucho y que es uno de los enfoques que más trabajamos en consulta, que es el hambre emocional. Y es que desde que comprendí el impacto emocional que hay detrás de nuestras decisiones alimentarias, la nutrición ya no fue la misma para mí. Ya no era un tema de calorías ingeridas o gastadas, sino comencé a observar el comportamiento que hay detrás de una elección. Me he dado cuenta que para que los hábitos saludables realmente se sostengan, pues no se trata de controlarlos más, sino de empezar a elegir con más presencia. Y cuando usamos la conciencia, el hábito se vuelve inteligente. Y si es verdad que la comida no sacia solo el hambre física, o sea, comemos porque estamos cansados, saturados o simplemente queremos llenar algo que no sabemos qué es, pero que nos haga sentir mejor. Y con esto no se trata de señalar lo que estamos haciendo bien o mal, sino más bien observar qué tan conectados estamos con nuestro cuerpo, con nuestras sensaciones y con el autocuidado. Porque la comida, sin darnos cuenta, se vuelve una forma rápida de regular emociones, un recurso que se convierte en un descanso, un alivio, aunque sea solo por un periodo corto de tiempo. El hambre emocional no es algo malo que deberíamos eliminar por completo, ni algo que haya que corregir a fuerza. O sea, no es un error del cuerpo, sino más bien es una respuesta muy humana y biológica. Aparece cuando el cuerpo y la mente están buscando regularse y no siempre se siente con emociones intensas. A veces solo es esa necesidad de algo que no sabes bien qué es. Y la comida activa el sistema de recompensa del cerebro y libera dopamina. Por eso el alivio que sentimos es real, pero también es momentáneo, o sea, muy corto plazo. Y el problema no es que la comida regule emociones, el problema más bien es cuando se vuelve la única forma que tenemos para hacerlo. De hecho, hoy sabemos que cuando vivimos con estrés constante y poco descanso, el cuerpo libera más cortisol, una hormona que influye directamente en cómo comemos. Y no solo aumenta el apetito, sino que nos hace buscar alimentos más rápidos y más reconfortantes. Y es que vivimos en un ritmo donde casi no hay pausas reales. Pasamos de una cosa a otra, resolviendo, cumpliendo, respondiendo, y el cuerpo también se cansa, aunque la cabeza siga. Y de eso les platiqué en el episodio pasado, de comer en automático y cómo el trabajo puede responder a veces por nosotros. Y justamente es que muchas veces no estamos buscando comida, estamos buscando un respiro. Y esto le puede pasar tanto a personas que comen saludable como las que no. A mí también me ha pasado. O sea, la diferencia es el tipo de alimento o bebida que elijas. Por ejemplo, yo normalmente voy por un café y pido un flat white porque pues tiene poca leche, es pequeño. Y me empecé a dar cuenta que se empezó a convertir en esa pausa en medio de una mañana llena de consultas. Era ese respiro, esa desconexión que sentía que necesitaba para continuar. Y entiendo que para muchas personas a lo mejor puede ser ese café con galleta, el pan dulce, el dulcito, ese refresco o esa bebida energética que me ha tocado escuchar de pacientes como para sentirse con más energía. Pero, ¿qué es lo que realmente necesitamos que estamos ligando con ese alimento o bebida? Quizás si lo empezamos a ser conscientes podemos elegir mejor. Me doy ese respiro, pero con algo que no reste a mi salud. Y ahí puedes buscar una alternativa más saludable. Por ejemplo, en vez de un refresco alto en azúcar, puedes cambiarlo por una opción sin azúcar o más natural. O incluso ahí puede ser ese snack saludable que a lo mejor en ese momento necesitas. Y de ahí podemos comenzar a evaluar nuestros propios hábitos. ¿Qué es eso que hago constantemente que quizá no sea una elección saludable? ¿Qué hábito de alimentación tengo y qué conductas emocionales me incitan a comer ese alimento? Por ejemplo, si sientes ese estrés o esa urgencia de terminar algún proyecto, el trabajo, es esa señal externa. Y comes o tomas algo que te calme y ese se convertiría en el comportamiento específico. O sea, es evaluar qué detona esa búsqueda del alimento. Porque a lo mejor no está mal darnos un gusto de forma ocasional, pero si es algo que forma parte ya de tus hábitos, o sea, es algo habitual, algo inconsciente y sin control, pues claro que puede estar afectando tu salud. Y la mejor forma de hacer el cambio de hábitos es evaluando qué hay detrás de esa búsqueda del alimento. Comer para llenar un vacío profundo puede ser una consecuencia de una inseguridad afectiva, material, personal, familiar, etc.
Y creo que un buen comienzo sería preguntarnos ¿de qué tengo hambre? Por ejemplo, muchas veces elegimos desde el quiero relajarme y no pensar. Y tiene que ver con ese cansancio acumulado, ese cansancio físico y mental de días largos de trabajo, pocas pausas, muchas decisiones. También cuando nos encontramos con esa sensación de, ay, pues es que quiero disfrutar algo rico. Y aquí mucho tiene que ver con esa sensación de vivir en automático, al no escucharte, no sentirte. Y comer se vuelve uno de los pocos momentos donde algo se siente. También la sensación de, pues, quiero apapacharme, darme este gustito. Ese vacío de soledad, que a veces no se trata solo de estar sola, sino también de sentirte sola aunque estás acompañada. Y aquí la comida parece como esa compañía, como esa contención. Y por poner otro ejemplo, muchas veces esas ganas de azúcar o ese dulce también puede estar asociados a nuestra mente a esa sensación de recompensa y premio. Cuando de niños nos decían, es que te has portado bien, te doy esta paleta o este dulce. Y ahí es donde podemos conectar con esa sensación de, pues me lo merezco. Y muchas veces pensamos que lo exterior tiene que satisfacer el interior, por lo que asumimos que comprando, acumulando, obteniendo o comiendo vamos a sentirnos mejor. Pero eso es que muchas veces el cómo me siento conmigo mismo también es cómo elijo. O sea, si buscamos herramientas que nos hagan sentir mejor a nivel interior, pues de alguna forma eso nos puede inspirar a elegir más saludable. Y bueno, podríamos decir también que no está mal comer por disfrute. Siempre les hablo que también es importante el disfrute, el placer de comer, pero así como disfrutamos algo que quizá no es saludable, también es aprender a disfrutar a comer saludable. Porque creo que más bien la problemática está en no darnos cuenta de por qué lo estamos haciendo. Porque además en muchos casos, después de conseguir el placer inmediato, por lo general se puede entrar en una espiral de culpa y autocastigo. Y ahí es donde deja de ser saludable. O sea, no solo a nivel físico, metabólico, sino emocional, porque puede estar generando esa mala relación con nuestro cuerpo. Pero ¿qué pasa cuando se junta el hambre real o física con el hambre emocional? Y para diferenciar el hambre física y emocional hay señales que pueden ayudarnos a tomar conciencia. Por ejemplo, el hambre emocional normalmente aparece con una urgencia, aparece de golpe, con un antojo muy específico, algo dulce, papita, chocolate, refresco. Puede ser que nos haga comer muy rápido, sin registro, y cuando te das cuenta el paquete ya se acabó. O sigues comiendo aunque físicamente ya estás satisfecho. Y muchas veces aparece después de un día pesado, una discusión, cuando llegas a casa y por fin paras. O sea, esa situación o circunstancia que lo detona. Y ahí es donde después puede venir esa culpa o desconexión. Y no se trata de memorizar estas señales ni de estarte evaluando todo el tiempo. Yo creo que más bien aquí la invitación es que cuando aparezcan puedas preguntarte qué está pasando conmigo en este momento. Y no para dejar de comer o corregirte, sino también para notar y observar. Porque muchas veces esa pequeña pausa ya cambia la experiencia. Si puedes empezar a cuestionarte, ¿es hambre emocional o es hambre física? Porque el hambre emocional no se siente en el estómago, se siente en el cuerpo cansado, en esa mente saturada. Y tener hambre emocional no significa necesariamente que tengas que dejar de comer, significa que quizá necesitas algo más, además de comida. Y por otro lado, el hambre física es distinta, aparece poco a poco, no es urgente, no es específica, puede sentirse como vacío en el estómago, baja de energía, irritabilidad o dificultad para concentrarte. Y cuando el hambre física no está bien cubierta, el hambre emocional se intensifica. Un cuerpo con hambre real tiene menos recursos para regular emociones. También sabemos que cuando el cuerpo pasa muchas horas sin alimento o no recibe suficiente energía, la capacidad de tomar decisiones conscientes baja. O sea, no es solo hambre física, es también el cerebro tratando de sobrevivir. Entonces, ¿qué pasa si se junta el hambre física y también la emocional? Pues será mucho más complicado poder tomar una decisión más saludable o hacer esa pausa. O sea, a lo mejor ni siquiera está el espacio para preguntarnos ¿qué necesito que creo que este alimento va a cubrir en mí? O sea, claro que no, porque pues va a venir más de esta respuesta biológica de hambre y antojo, donde vamos a querer algo rápido, rico, que me sacie y no me importa qué, lo que sea. Por lo tanto, el primer paso es revisar si tus hábitos de alimentación diarios están cubriendo tus necesidades fisiológicas, si estás comiendo suficiente, que no te estés saltando comidas, el tener esa calidad y cantidad, porque no podemos pedir al cuerpo que se autorregule si primero no está nutrido. Por eso es importante, si en medio de estas sensaciones de hambre emocional estás en un régimen de alimentación, pues que no te esté dando hambre real y aparte se junte con el hambre emocional, porque entonces va a ser más complicado esa estrategia. Entonces yo creo que también es evaluar cómo estoy controlando o cómo controlo esto, o sea, cómo puedo empezar a responder distinto cuando se junta esta hambre real y esta hambre emocional. 5 recursos para acompañarte mejor. Primero es asegurarte de que tu cuerpo esté bien nutrido, o sea, que tengas una guía de alimentación o que conozcas a tu cuerpo, saber qué
necesitas en cantidad, calidad. Y esto es porque no podemos trabajar el hambre emocional si el hambre física está desatendida. Número 2, pausar antes de comer, aunque sea unos segundos. Y esto va a ayudar a interrumpir el modo automático y puedas recuperar también la elección. Número 3, comer con más presencia y conciencia. Porque cuando estás presente, el cuerpo sí registra saciedad. Puedes comer despacio, puedes disfrutar los alimentos y eso también va a reducir la necesidad de estar repitiendo ese mismo patrón. Número 4, quitar el juicio después de comer. El juicio activa más estrés. O sea, el pensar de ya lo hice mal, no me va a ir bien, estoy comiendo algo que no debería y pues más estrés vuelve a activar el patrón de regulación con la comida. O sea, me siento estrés, algo hice mal, entonces pues busco algo que me haga sentir mejor, etcétera, ¿no? Número 5, ampliar tus recursos de regulación emocional. Si la comida es la única forma que tienes para regularte, la vas a necesitar cada vez más. Entre más recursos tengas, por ejemplo, un recurso que todos tenemos es el dormir suficiente, el descanso, el darnos esos tiempos para dormir por lo menos de 7 a 8 horas, el movernos, el hacer actividad física, que eso también nos hace sentir mejor con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, tener esos espacios de conversación, a lo mejor esta terapia que te pueda apoyar, el tener una respiración constante o una respiración más bien consciente, el tener esas pausas, pues va a hacer que menos carga tenga la comida. Y como lo hemos dicho durante todo el episodio, o sea, no se trata de dejar de comer cuando aparece el hambre emocional, sino más bien se trata de dejar de usar la comida como única herramienta. Por eso cuando hablamos de sobrepeso y obesidad hablamos también de distintos factores que se relacionan, como el estrés, lo emocional, porque no solo es qué comer y qué no comer, también es cómo lo hacemos. Tenemos un episodio que es el número 300 que se llama ¿Cómo comemos? Por lo tanto, si has identificado que muchas de tus elecciones vienen desde lo emocional y estás en un proceso para bajar de peso, mi invitación sería hacer el proceso lo más armonioso posible. O sea, donde la alimentación o la estrategia que estés haciendo no genere un estrés adicional. Porque si estamos con la creencia que para bajar tengo que comer menos, pasar hambre o hacer muchísimo ejercicio, desde ahí también puedo colocar que mi cuerpo esté en un modo alerta o incluso hacer que el estrés se intensifique y lo que va a llevar a que no vamos a poder sostenerlo. O sea, hay que recordar la cadena del estrés y la activación del cortisol. O sea, el miedo o cualquier situación que genere estrés es un estimulador de acumulación de grasa abdominal, de cambios metabólicos, desajustes hormonales. Así que si quieres conocer más sobre los conflictos emocionales detrás del sobrepeso, te invito a escuchar el episodio 19 y el 198. Y bueno, para concluir este episodio me gustaría compartirles que tomar responsabilidad con nuestra salud no va a empezar controlándonos más o con esa dieta estricta, va a empezar cubriendo lo básico, el hambre física, el hambre real, la biológica, o sea, empieza a que aprendamos a nutrirnos mejor, a relacionarnos distinto con la comida de una forma más sana, donde estamos eligiendo alimentos porque estamos conscientes que ese alimento va a aportar nutrientes y te va a hacer bien a tu cuerpo. También el permitirnos acompañarnos en el proceso en lugar de pelearnos con él y estar con dietas que a lo mejor no se pueden sostener. Y también reconocer que el hambre emocional muchas veces no pide comida, va a pedir presencia y estar conscientes de lo que estamos eligiendo. Y si este episodio te ayuda a entenderte un poco más, te invito a escucharlo con calma, a observar tus propios patrones y a empezar por lo más importante, que es cuidarte. Y si sientes que necesitas acompañamiento para trabajar esa relación con la comida y con tu cuerpo, aquí estoy para acompañarte. Gracias por escucharme y recuerda que no es dieta, son hábitos inteligentes y nos vemos pronto. Los invito a calificar este podcast y que nos sigan en YouTube. Si te gustó este episodio, dale clic en el botón seguir y comparte. Visita nuestra página web www.habitosinteligentes.com y síguenos en nuestras redes sociales como Hábitos Inteligentes.